¿Cómo salió terapia de grupo el domingo? El domingo salió muy bien, estábamos muy contentos, teníamos un espíritu muy alto. ¿Vos me preguntás por el programa o por el título del programa? No, por el programa primero. Ajá. ¿Y por el título del programa cómo surgió? El título del programa surge por la idea de Daniel Glass-Piegel, de Capanga, que dice: estamos todos locos por el fútbol y por la política. Vivimos hablando de fútbol y política, tenemos que hacer terapia de grupo. Y la hacemos al aire, la hacemos en radio, que es lo que nos gusta además. Por lo tanto, además, lo que hemos resuelto, no solo en cooperativa, sino en la gráfica, es dedicar mucho tiempo a hablar de fútbol, que era mi aspiración, digamos, ¿no? Entonces hacemos previas de 3 horas, ¿no es cierto, Gustavo? Así es. 3 horas antes del partido, 1 o 2 después del partido, y estamos continuamente hablando de fútbol. Por eso necesitamos hacer ostensiblemente, para fatiga de nuestros afectos, familiares, y todo eso, necesitamos hacer terapia de grupo y la hacemos en radio. No, mira que no es la mejor manera. Es una buena manera. Yo pensé que vos habías inspirado el título y pensé entonces, terapia de grupo, tema psicoanalítico, que tal vez tu mamá te contó el cuento de Caperucita Roja, pero cambiado, en donde el lobo era el bueno y Caperucita Roja la mala. Sí, y así terminaste siendo hincha de Gimnasia. El lobo es el bueno, es el popular de La Plata. Y en este caso tenemos una mirada jaurechiana, lo cual nos permite apreciar las virtudes de todos. Cosa que no siempre pasa con los hinchas de los cuadros grandes, que siempre se repliegan sobre sí mismos y tienen una mirada que devalúa los trabajos tácticos de los demás. Acá creo que está claro, históricamente, mira, entre Huracán y ellos, la selección argentina siempre anduvo de la mano de otros referentes, ¿no? Debemos decirlo, no de los cuadros grandes tradicionales. Bueno, vos sabés que River es el equipo que mayor cantidad de jugadores aportó a la selección de Colombia, a la selección nacional, sí, y a las otras selecciones también, a las selecciones de otras también. Después te estás refinando ahora, pero hasta jugadores de Godoy Cruz, nada más que no se rastrea su origen. Pero ese aporte es positivo o negativo, viendo que tardamos 24 años para llegar a una final. Claro, cuando te estoy hablando desde el año 31. No, está bien, digo, pero ese aporte. Yo creo que hay una cerrazón del hincha de River, por ejemplo, sobre el tema muy fuerte, ¿no? Se niega a ver. Yo creo, la verdad, que el fútbol se juega de muy variadas maneras y depende del estilo que se elija, se puede jugar bien o mal, pero dentro de ese estilo. Y no hay una sola manera de jugar la pelota. No hay de hecho, forma, pero uno elige. En el campeonato queda claro. Queda claro. Eso. Donde hay distintos estilos y donde los estilos también van variando de acuerdo a las circunstancias de cada equipo. Digo, el último campeonato, Colón y Gimnasia fueron un ejemplo de eso, que fueron adaptando su juego de acuerdo a las circunstancias que le iba tocando. Por momentos se jugó un muy buen fútbol y por momentos se replegaron teniendo en cuenta cuál era su fuerza. Y ahí levantó River en el último tramo. Después habrá que discutir si eso le fue positivo o le fue negativo. Y creo que fue valioso. Pero digo, y River en un sentido más integral, copando el terreno de 3/4 para adelante. River pudo afianzarse, fue ganando en confianza después que le gana a Boca el clásico, le da un espaldarazo muy importante a nivel motivacional y se dispara. Por momentos River, cuando comenzó el campeonato, no jugaba bien, tenía serias dificultades de 3/4 de cancha para atrás y después se fue afianzando. Creo que el clic de River en el campeonato fue el partido con Boca. Boca, un equipo totalmente irregular, desarmado, que no tuvo constancia en el campeonato, se acomodó en las últimas fechas y en función de cómo fueron jugando los demás, ahí también fue creciendo Boca, digo. Pero cada uno fue trabajando de acuerdo a las circunstancias y viendo también partido con partido. ¿Cuál es la diferencia que hay en un mundial? Acá te podés recuperar, claro, pero es un partido y sonaste, quedaste afuera. En el mundial no, pero es interesante lo que ha pasado con la selección argentina. De alguna forma, la selección argentina, Sabela hizo los cambios que uno le pedía, de Micheli en la última línea, Vigria en el medio, y la lesión de Di María, que sin lugar a dudas es un notable jugador Di María. Sin embargo, a los efectos del equilibrio del equipo, la ausencia de Di María y la presencia de Enzo Pérez le dio un equilibrio que no tenía antes. Igual me parece que Argentina sintió la ausencia de Di María en algún momento porque hubo pasajes de partidos le faltó contra la chispa Suiza, ofensiva, claro. Donde además de hacerse conductor Di María, tenía un despliegue ofensivo que era desequilibrante para Argentina, que no, si bien Enzo Pérez jugó un partidazo, porque hay que reconocerlo, no tiene ese potencial que tiene Di María, entrar al área y poder desequilibrar. Claro, es mirar y dejar andar la realidad para poder describirla bien. Pero si no, uno la fuerza para que entre en su propia caja de interpretación. No, pero fíjate, ahí tenés un problema. Fíjate vos una cosa.
indudablemente el haber jugado contra Bélgica y contra Holanda, tomemos el último partido con Holanda, prácticamente hubo dos situaciones de gol en todo el partido de Holanda. Una chilena de Van Persie que fue en offside, de manera que la descartamos, y el otro fue esta última jugada, terminaba el partido, donde Mascherano se la sacó a Robben al córner. Hay un partido más importante que está viviendo la Argentina, aun cuando nos permita celebrar, ¿no? Dentro de, que es el de los fondos buitres, donde se va transformando lentamente. Podemos seguir hablando de fútbol todo lo que queramos, pero se va transformando lentamente en un partido internacional. Vos fíjate que desde aquel planteo, ante el grupo de los 77 más China, además de la previa en el debate general y toda la lucha jurídica, toma un vigor, que toma el UNASUR también, que hace que haya una discusión, que ahora viene Rusia, donde la Argentina plantea de algún modo o un modelo productivo o un modelo financiero. Dentro del modelo productivo después podemos discutir qué tipo de camino tomamos, ¿no? Uno más social, otro más estructural empresarial, con más presencia del Estado, ¿no? Pero no un modelo rentístico como los que deja, como pasó acá, 50% de la población en la pobreza, sin trabajo para nadie y sin recursos. Me parece muy importante ver eso, porque la Argentina está haciendo en este momento una referencia del debate internacional. Me parece interesante lo que decís. Uno repasaba un poco en estos tiempos, vengo compenetrado estudiando un poco la interna de Estados Unidos y haciendo un repaso de su propia historia, y me encuentro con que cuando surge el New Deal norteamericano también hay una especie de ajuste, ¿no? Un ajuste, si se quiere, más benévolo a la norteamericana, ¿no? Se protegen los intereses bancarios, los intereses financieros, se larga una ley de trabajo que flexibiliza el trabajo también. Pero interviene el Estado, ¿no? Con intervención clara del Estado, ¿no? Es una particularidad que tiene Estados Unidos. Si uno se remite a algún tiempo anterior a lo que fue la concreción del New Deal, se va a encontrar con historiadores de la categoría Charles Beard, que pertenece a la escuela progresista de la historiografía norteamericana. Sí. Y este es un historiador muy particular porque rompe con toda la hegemonía de los padres norteamericanos, ¿no? De esa idea teológica que tiene la fundación de la política norteamericana. Y en un texto que se llama Interpretación Económica de la Constitución, este caballero va a decir, y me permito decirlo textual, por eso lo voy a leer, que la Constitución tiene que ver con una puja entre el pueblo y los intereses financieros y conservadores. Y para él la Constitución fue un documento económico. Qué interesante eso, ¿no? Fue un documento económico basado en el concepto de los derechos privados fundamentales de la propiedad, con influencia de los gobiernos, y están realmente más allá de las decisiones populares. Digo, este concepto de que Estados Unidos va a defender en su sistema jurídico, en su sistema político, los intereses financieros, tiene que ver hasta con la fundación propia de los Estados Unidos en el campo político y democrático, ¿no? Para Charles Beard y para todos los teóricos. Hay un suprapoder que ha tomado eso y de algún modo es el que controla la estructura norteamericana, que va más allá del votante promedio que dice, bueno, Morocho, ayúdanos a tener una industria, ¿no? A tener una salud. Hay un suprapoder que está inclusive fracturando no solo el planeta, sino los propios Estados Unidos asentados en Lincoln, Washington. Fijémonos algo que pasó ya propiamente en la gestión de Obama con Detroit, con una ciudad pujante industrial que desapareció prácticamente y quedó en el abandono casi por parte del Estado norteamericano. Analicemos lo que es la salud para los trabajadores, cuál es la participación del movimiento obrero norteamericano en la propia estructura política y en la propaganda de desprestigio del sindicalismo en Estados Unidos. La Constitución es un acuerdo impuesto por los vencedores, ¿no? Es una regla de juego impuesta por los vencedores. Esto es claro, me parece. En la Argentina es después de Casero que se establece la Constitución, y es la Constitución del modelo agroexportador que se iba a diseñar y que fue exitoso en los términos de los vencedores entre 1880 y 1930, sin lugar a duda que fue exitoso. Claro, a mí me interesa rescatar este concepto, vuelvo a decir que vierte este historiador. Pero lo que vos decís con relación a Detroit, pero Detroit es casi el símbolo de la globalización actual, era el centro de la fabricación de automóviles de Estados Unidos, cuando las empresas automovilísticas asentadas en Estados Unidos encontraron que era más barato
producir en distintos países, levantaron Detroit y se fueron a China, a Japón, a todos los lugares donde les permitieron ir, digamos. Claro, también ahí está claro, porque lo decíamos antes, ¿no? Había presencia de Estado en Estados Unidos, tal vez no de la manera que queremos, y acá hay un corrimiento del Estado, ¿no? En ambas constituciones, de todos modos, es cierto lo de en ambas constituciones hay una juridicidad política que equilibra, a tal punto que la actual gestión, desde Bush para acá, por lo menos, Reagan también, en Estados Unidos, y la dictadura en la Argentina hacia el menemismo, transgredieron las mismas normas constitucionales que habían establecido en ya una ecuación de fuerza que no era favorable a los pueblos, pero no pudieron soportar ni siquiera la constitución que ellos tenían sobre la mesa y pusieron normas extremas, comisión de asesoramiento legislativo en la dictadura y también transgresión hasta de diputados, donde hicieron sentar un tipo que no era diputado para votar la privatización. Pero fíjate la paradoja, muchas veces se colocan cosas en la Constitución simplemente en el sentido ornamental de la Constitución. Es increíble que el artículo 14 bis de la Constitución surge de la Asamblea Constituyente de la Revolución Fusiladora. Sí, recuerdo ¿no? Claramente. Una Revolución Fusiladora donde no pensás de que establezca la participación la participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa. Entonces el artículo 14 bis estuvo ahí y aún hoy como decorativo, no se aplica casi nada. Tenía más vigencia, de hecho, donde hasta los trabajadores tenían participación y protestaban con huelga en el peronismo, que no tenía ese artículo los 10 años previos que lo que lo tuvo después. Pero nosotros tenemos un agravante en función de lo que se suprimió después en la historia argentina, que es la Constitución del 49, que además declaraba los principios que era otro equilibrio del trabajador. Digo, ahí había una reformulación de la Constitución donde equilibraba de alguna manera los poderes que estaban en pugna. Ahora, en ese sentido. En este marco, vos estás preocupado, yo leí tu texto. Esperemos un segundo, apenas comento esto. Fíjate vos, por las características que tuvo el peronismo, en donde, no sé si todas, pero la mayor parte de las conquistas sociales no fueron obtenidas por los trabajadores, sino bajadas desde el Estado. En esa Constitución no se reconoce el derecho de huelga, a pesar de toda la evolución que... Porque no era necesario. En esa organización donde el Estado proporcionaba... Y había paritarias, reuniones. Claro, pero fíjate, era la concepción. El Estado era el que distribuía, incluso las conquistas sociales no era consecuencia de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. El derecho de huelga no. Eso es relativo, porque el 17 de octubre, con la gente en la calle, te impuso las reformas. Bueno, pero que era un apoyo a las reformas que se habían obtenido de común acuerdo entre los sindicatos y la Secretaría de Trabajo. Buena parte, el 17 de octubre se explica en otra parte porque una parte importante de las conquistas sociales ya fueron establecidas al 17 de octubre. Lo que digo es que... Pero también hay una lucha previa. A la hora de firmar el decreto también... Es importante la lucha de los trabajadores 50 años antes. Pero, desde la sociedad tipográfica bonaerense hasta... Pero la idea, no por algo el 1 de mayo se convirtió hasta el peronismo en un día de lucha, porque había que contener... Y es más festivo. Y después pasó a ser un día de fiesta. Bueno, hasta mediados de los 90, inclusive hasta ahora, veremos la diferencia. El 1 de mayo en Argentina termina siendo un día casi de celebración y de recordación y de reivindicación de los derechos del trabajador, si se quiere, ¿no? Hasta se puede tomar, en el buen sentido de la palabra, como un día festivo en función del recordatorio a las luchas de los trabajadores. En Estados Unidos, lo que se pelea todavía, y se recuerda, quienes se movilizan el 1 de mayo, son aquellos que pelean por los derechos civiles. Digo, hay un espacio... la época de McCarthy no condenaba al que había participado en un acto del 1 de mayo. Y además el 1 de mayo no es el 1 de mayo en Estados Unidos. No, en Estados Unidos no, el 1 de mayo no existe. En general era un mal antecedente laboral. Vos hacías referencia, sí, a la bueno, nota. ¿y cómo estamos hoy? Porque arrancamos pensando cómo venimos en esta batalla, tenemos estos antecedentes históricos, pero bueno, ¿a dónde va la Argentina en este marco? Bueno, vos hacías referencia al principio a los apoyos que ha obtenido la Argentina. A mí me parece que son importantes, pero que no modifican la actual situación. Esto puede establecer una base hacia el futuro, pero nosotros lamentablemente somos un caso testigo en el presente. Yo creo que lo mejor que se puede obtener, ojalá me equivoque, en estas circunstancias y con un fallo en primera y segunda instancia y en la medida en que la Suprema Corte Norteamericana se abstuvo de intervenir,
Los buitres tienen un fallo favorable. El fallo favorable de los buitres es ustedes le tienen que pagar el 100% a esta gente en función de la propiedad privada. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que puede obtener la Argentina en este contexto y en estas circunstancias? Bueno, primero que se haga un simulacro de negociación hasta el mes de enero y como contrapartida, en un hecho absolutamente injusto, pagarle a los buitres efectivamente la sentencia, que es el 100%. Entonces, con lo cual, indudablemente es una situación de injusticia, tanto para la Argentina como para los que reconocieron. Pronto crisis para la Argentina, porque poner toda esa pero masa de dinero allí toda esa crisis entre la negociación para que salga, porque si no la Argentina no lo va a aceptar. Aceptará pagar el 100% financiado de una cantidad de años que no puedo decir cuánto es. 15.000 millones de dólares, un paquete dividido, ojalá si pudiera dividido como fue con Repsol al 2024 y 2034, es una salida. Ahora bien, los buitres ganan de todos lados, porque apenas se llega a un acuerdo, ponele, que paga la Argentina con bonos, ojalá que fuera así, con bonos a 2024 y 2034, los bonos pegan un salto que posiblemente supere el valor nominal, con lo cual los tipos lo van a vender, van a cobrar más que el 100%, cobran el 100%, pero cuando venden los bonos, bueno. Ahora, más allá de la explicación que está haciendo el compañero Pressman acá, que es sumamente interesante, cuando él está hablando pienso de lo absurdo de la situación. El absurdo en el sentido de cómo el Poder Judicial, en función de defender los intereses financieros de sectores de poder a nivel mundial, se imponen por encima, empleado del poder financiero. Se imponen por encima del sistema político global, ¿no? Porque ni siquiera la puja de un número X de por eso países consolidados que va empujando y traccionando políticamente para que sea al revés, no para que el Poder Judicial norteamericano presione a un país como la Argentina, sino para que el poder político global presione sobre ese Poder Judicial y le pueda tercer el vaso sobre una situación que realmente es absolutamente injusta, además de liolina, ¿no? Ahí es donde yo decía lo de los respaldos generales que convertían esto en un debate internacional. No me parece un tema menor, ¿eh? Claro, pero porque jurídicamente vos decís, bueno, está el fallo, ganaron. Bueno, no, pero acá hay un bloque de naciones no desdeñables, empezando por Rusia y por China, que dicen cosas distintas. Sí, es un poderío, Hugo. Mirá, haciendo la comparación, toda América Latina nos respaldó en la Guerra de las Malvinas, incluso de una forma más intensa, porque acá no sería mucho más sencillo. No, pero que si los países se forma el Banco BRICS, eso es un respaldo. Bueno, está bien, perfecto. Pero esa es la intervención de Rusia en la discusión. Está bien, pero imagínate que la solidaridad latinoamericana, que en la Guerra de las Malvinas Perú dijo, acá están los aviones, Venezuela dijo también. Acá tengan los aviones para que... Acá el equivalente sería, acá está la guita, pero hagamos un fondo y pagan los 15 eran aliados de Estados Unidos, los comandantes de la guerra. Acá está en contra. Es decir, en términos relativos, sin chocar y en vano, pero el gobierno argentino está determinado en defender la soberanía nacional, mientras que en aquel entonces el tándem que va de Videla hasta Galtieri era ostensiblemente rival del Creo que las situaciones pueden ser análogas, pueden ser comparables, pero me parece que son totalmente diferentes. Digo, porque acá hay un grupo, vuelvo a insistir, me parece que la conformación de los BRICS puede ser muy interesante. Que tampoco es para mañana, ¿eh? No, seguro. Bueno, lo que se está tratando de ganar con las negociaciones que está llevando adelante la Argentina es ganar tiempo también para que se pueda armar una estructura de bloque mucho más sólido y que permita tener estrategias políticas, insisto, ojo que un banco presiones sobre ese poder judicial. Implicaría una modificación en las reservas internacionales. Sí. A partir de ahí tenés una moneda. Lo que te quiero decir es que tengamos en cuenta que los chinos puestos en el papel hegemónico no son mejores que los norteamericanos. Completamente de acuerdo. A veces hasta pueden ser peores, son terribles los chinos realmente. De manera que todo esto es una cantidad de países que tratan de salir del brete internacional y dentro del cual uno se alía teniendo en cuenta el interés propio. El interés propio, claro. Sí. Lo que está claro es que parten del punto de común, que estos fallos
atentan contra la soberanía económica de los países. Digo, y no es de uno solo, sienta un precedente, Claro, sienta un precedente complejo para el resto de los países en función de lo que pueda llegar a suceder en el reclamo de que cualquier sujeto personal o institucional viene y reclama una deuda que compró a dos pesos. Mónica Suma, sigue ganando intereses sobre eso y pone en jaque un país. Digo, ahí es donde yo digo que estamos en una situación que resulta absurda en Hay ese un futuro sentido. abierto muy importante. Claro, pero a mí me parece, y esto es una distinto al pasado que de las críticas todavía padecemos. que le podría formular al gobierno argentino con relación a esto, es no haber dado la batalla de la ausencia de legislación en materia de reestructuración de deuda de los países, ¿no? Y me parece que no hizo el lobby político necesario. Esto que está haciendo ahora era antes que había que hacerlo para ver cómo se torcía la situación, no sobre los hechos consumados. Ahí me parece, fíjate lo que han hecho los fondos buitres ahora. Hoy publican una solicitada en la Argentina tratando de convencer a la opinión pública. De convencer a la opinión pública. Que son buenos, sí. Claro, que son buenos. La Argentina, que los fondos buitres invirtieron mucha guita en Estados Unidos, donde por ahí en los programas de Víctor Hugo aparecen las películas diciendo no pagan a nadie, son de defolteadores. Bueno, eso fueron creando conciencia. La semana que viene volvemos con esto, porque el tema del modelo productivo es una apuesta interna, pero queda claro que también externa, es parte de la política general.